Gracias, muchas gracias. Presentamos al doctor Adolfo León Oliveros Tascón en su programa Magazine por la Paz. Muy buenas tardes a todos los oyentes de la pazestereo.com. Estamos en Magazine por la Paz. Les habla Adolfo León Oliveros Tascón, su periodista amigo, defensor de los derechos humanos. Nos acompaña Carlos Gabriel Ortiz. Buenas tardes, señor Ortiz, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, y a todos los oyentes de Magazine por la Paz. Usted parece que hoy vino con pilas puestas, lo veo ya con más ánimo. ¿Cómo se siente? Sí, muy animado, con una inquietud pues sobre los temas que van a plantearse esta tarde. Pero usted estuvo en dos velorios de unos muertos que mataron, sí. Y si lo ve, ¿cómo fue eso? Que mataron a un muerto, ¿cómo fue eso? Correcto, pues hay un enfrentamiento entre organizaciones al margen de la ley que dejaron muertos el día viernes por desgraciadamente dos hijos de dos amigos. Pero usted esta mañana vino y me dijo que habían matado dos muertos. ¿Cómo fue eso? Cuénteme. No, estaban vivos los muchachos, eran jóvenes, y producto de todo este enfrentamiento que hay pues entre pandillas, perdieron la vida, lamentablemente. Y mire usted, caballero Carlos Ortiz, que ayer Univisión transmitió la entrevista completa que le hizo Ilia Calderón a unos tipos que se dicen llamar dizque los leales caballeros blancos, de una cosa que llamáis que dizque el Ku Klux Klan, un tal matrimonio Baker, Amanda y Chris, y esta periodista que es colombiana pero trabaja con Univisión se fue por allá pues a entrevistarlos a los tipos, y Ilia Calderón, y resulta que los tipos casi la matan. Tipos andan hablando pues que ellos son la supremacía blanca, hablan de raza blanca. Ilia Calderón los confrontó con mucha valentía, una entrevista que duró casi una hora. Los tipos la maltrataron, tanto el señor y la esposa, la trataron muy mal, la amenazaron. Palabras como estas, por ejemplo, abro comillas, decía ese tal líder del Ku Klux Klan, decía: eres una perra cruzada, te vamos a quemar, no importa, ya matamos a 6 millones de judíos y podemos con 11 millones de inmigrantes, cierra comillas. Obviamente, cuando uno lee la entrevista, que está reproducida totalmente en semana, y cuando la puedan ver por Univisión, por internet, ustedes se quedan con los pelos de punta. Pareciera que estuviera uno escuchando algo irreal. ¿Cómo va a haber gente que sienta tanto odio por un ser humano, por sus semejantes? ¿Y cómo van a haber unos tipos, según este señor, hay una cantidad de gente metida en esos grupos extremistas? Él habla de miles en Estados Unidos. Y estos tipos, don Miguel Mejía, usted que le gusta leer, estos tipos invocan la Biblia para justificar su odio y ponen en palabras de Jesús cosas que son totalmente falsas. Decir, por ejemplo, que Jesús odiaba a los judíos es mentira. Jesús no odiaba a nadie. Decir que Dios solamente dijo que compartieran el pan entre los semejantes y que para ellos los semejantes eran los blancos. O sea, una cosa según ellos es semejante a otra, si es del mismo color, pues.
qué manera tan miserable de interpretar la Biblia. Es que semejante es semejante como humano. Como humano. Nosotros somos semejantes es dentro del concepto humano. O sea que sentimos, pensamos, tenemos afectos, tenemos sufrimientos, tenemos alegrías, tenemos afinidad en los órganos internos y externos. Eso se llama semejante. Semejante no es el que es igual al otro. Semejante es que tiene parecido al otro. Inclusive hoy en día, la nueva filosofía que se está imponiendo en el mundo, no solamente le da el carácter de semejante para hablar de dignidad al ser humano, sino también a los animales. Por ejemplo, el maltrato contra los animales se fundamenta en la teoría del sufrimiento, que es común el humano con el animal. Si usted chuza a un perro, mi querido Carlos Ortiz, él siente igual dolor que si usted chuza a un humano. Entonces la semejanza está en el sufrimiento, en la consecuencia. Pero estos miserables, dice que matrimonio Baker, que Amanda y Chris, son miserables, son mezquinos, son personas que honradamente no merecen compasión. Deberían de estar pagando condena, deberían de estar criminalizados. Porque es que a propósito de lo que sucedió en el pueblo de Charleston hace 8 días, donde los tales del Ku Klux Klan, extremistas, salieron a confrontar a un grupo de personas pacíficas que se estaban movilizando, protestando contra unas esculturas que hay de personajes que fueron reconocidos perseguidores de los negros afrodescendientes en el siglo XIX y que fueron los causantes de la guerra de secesión de los estados del sur contra los estados del norte de los Estados Unidos, que entre otras cosas hizo que el señor Donald Trump desafortunadamente hubiera equiparado la acción de los que protestaban legítimamente, pacíficamente contra la discriminación, los equiparara a estos personajes de Ku Klux Klan, que después tuvo que echar reversa, y cuando vio la entrevista que pasó Univisión, que la vio el presidente Donald Trump, la vio, no le quedó más recurso que condenar enérgicamente a esos miserables matrimonio Baker, la tal Amanda y Chris y todos esos seguidores que dicen tener, y todos esos tipos del Ku Klux Klan y de los que llaman los leales caballeros blancos. Ya el presidente Donald Trump, en un acto de realismo político y realismo social y realismo de la dignidad humana, salió a condenar tajantemente semejantes atrocidades y semejantes bellacadas de estos tipos extremistas. ¿Cómo la ve ahí, don Carlos Ortiz? Qué horror que en pleno siglo XXI, cuando ya se consideraban superados estos odios raciales, por ejemplo en Europa contra los nazis, que exterminaron como 6 millones de judíos, lo mismo en Estados Unidos, por ejemplo la muerte de Martin Luther King, que fue uno de los defensores de los derechos civiles de la raza negra en Estados Unidos, cosa que ya se consideraba superada, y que los Estados Unidos por primera vez tuvieron un presidente negro en la nación más poderosa del mundo, Barack Obama. Se revivan estos odios por estos grupos nuevos que dicen ser la supremacía blanca sobre la tierra. Yo aplaudo que el señor Donald Trump haya condenado la postura de estos grupos, porque no se compadece que
ya avanzada la civilización, aparezcan unos grupos al margen de la ley con el tema del odio racial y imponiéndole a la humanidad ese tipo de odios y tratando de eliminar personas o pretexto de esa supremacía racial, como estaba sucediendo con la periodista que fue paleada y vituperada y atropellada por estos grupos barbáricos, bueno, que Carlos, se dicen ser defensores de la supremacía blanca. Aquí hay una reflexión que yo hago ante este punto del tema. Mire, Estados Unidos está en mora de criminalizar a todos esos sinvergüenzas, a todos esos bellacos, a todos esos bandidos, porque es que incitar al odio es un delito. Mire usted que en Alemania se criminaliza, por ejemplo, la defensa del nazismo. Es que los nazis eran extremistas tipo Ku Klux Klan, andaban hablando en esa época de la raza aria. Ahora estos bellacos, estos criminales de los llamados dizque los leales caballeros blancos, también andan hablando de la pureza de la raza blanca. Y lo más grave es que usan la Biblia para sustentar sus tesis. Hablan de que Jehová, que Yahvé les dijo, que Yahvé ni que nada, y mucho menos Jesús. Jesús no le enseñó a odiar a nadie, enseñó a amar, a respetar, a tener compasión. Entonces yo creo que los Estados Unidos están en mora, lo mismo que en Colombia, también hay que hacerlo, en convertir en tipo penal toda conducta que incite al odio. Mire que aquí en Colombia la gente habla cosas sin pruebas. Por ejemplo, yo me quedo aterrado cuando el presidente Juan Manuel Santos fue un poco pasivo, y yo diría hasta permisivo, con el gobierno de Nicolás Maduro. Los enemigos del gobierno y el presidente Juan Manuel Santos decían que le faltaban cojones, que le faltaba berraquera, que no sé qué, que no sé cuándo. Y ahora que el señor presidente, a raíz de la famosa constituyente de Maduro, ha asumido una actitud más fuerte, dura, diría yo, entonces los tipos también siguen en la misma. O sea que los tipos es Pablo porque boga y Pablo porque no boga, y eso se llama odio. El odio no le permite a uno ver nada bueno en el otro. Y todo lo que ellos escriben y trinan en las redes sociales lleva una carga de odio muy grande, porque no aceptan el argumento del otro. Según ellos quieren que Santos pues salga como loca, despavorida, a hablar pendejadas, olvidándose de que el presidente Santos es el jefe de Estado. Es que en Venezuela viven entre 3 y 5 millones de colombianos. Es más, según la última estadística que estuve leyendo, de la gente que viene de Venezuela a Colombia, un 60% son nacionales colombianos también. O sea que ellos adquirieron la cédula en Venezuela, pero ellos primero se fueron de aquí para allá, como emigrantes. Entonces, un jefe de Estado, como el presidente Juan Manuel Santos, no puede andar pues desbocado, hablando pendejadas, porque él representa una nación, un Estado. Tiene que tener en cuenta los que viven en la frontera, la gente de Cúcuta, la gente de Villa del Rosario, la gente de Arauca, la gente de La Guajira. Se dice que hay entre 5 a 6 millones de colombianos en esa frontera, que es larga, más de 3.000 kilómetros, que viven de lo que se hace entre las dos, en el borde, digámoslo así, en el límite, en la frontera. Y esas personas se afectan con las políticas irresponsables que asuma un gobierno u otro. Entonces, cuando Maduro manda a cerrar la frontera, llevan del bulto los cucuteños, los de Villa del Rosario, los de Urueña, los de Táchira, todos esos vecinos que son un estado allá en Venezuela, un departamento acá, en Colombia. Entonces, por eso el jefe de Estado no puede ser un lenguaraz, tiene que ser un hombre prudente. Pero cuando él asume una posición rígida, como debe ser,
frente a una constituyente que él descalificó de entrada. Entonces los enemigos del presidente pues también salen a decir que no. Entonces al fin, pero es el odio. Lo que impide reconocer en el otro algo bueno es el odio. Nadie le reconoce nada al enemigo. Y entonces el que odia ve como enemigo al presidente de la República. Uno debería ser así. El presidente de la República es el jefe de Estado. Ahora volviendo y pasando a otro tema, mi querido Carlos Ortiz, ¿cómo le parece que después de que se supo de las grabaciones que le hicieron al exgobernador de Córdoba, al señor Lyons, unas grabaciones que comprometieron también al fiscal Moreno, fiscal anticorrupción, y a un abogado que andaba con Moreno, de apellido Padilla o Mantilla, una cosa así? Resulta que se conoció que la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal, hizo un montón de volteretas. ¿Qué es una voltereta? Es cambiar una posición que se tiene antes por otra diametralmente opuesta, sin argumento. Y entonces resulta que el señor Hernán Andrade, que es presidente del Directorio Nacional Conservador y es senador de la República actualmente, resulta que al hombre lo estaban procesando penalmente porque le recibió 250 millones de pesos en efectivo a un señor que se llama Armando Cabrera Polanco, que desfalcó a Cajanal en más de 220 mil millones de pesos. Y ese hombre Cabrera ya estaba condenado, tenían como 10 condenas encima, y a Hernán Andrade la Corte le abrió la investigación en el año 2008, lo acusó de cometer 3 delitos, entre esos falsedad, peculado, enriquecimiento ilícito y fraude procesal. Son más o menos 4 delitos, con unos argumentos muy firmes, porque resulta que se comprobó que Hernán Andrade recibió ese dinero del señor Cabrera, y Andrade fue y le dijo a la Corte que era que a él le habían prestado la plata que él mantenía asado, y resulta que la Corte investigó de que era falso. Él ya era senador, ganaba un sueldo que no lo gana cualquier colombiano, no lo ganan sino el 0.01%, 30 millones de pesos mensuales, no paga gasolina, no paga nada. Y entonces el hombre dijo, no, es que yo estoy asado. Y resulta que no demostró esa situación el tipo, se comprobó que los recibos que él aportó eran falsos, por eso lo estaban procesando por falsedad en documento privado. Y resulta que cuando el tipo Andrade contrata los servicios de Gustavo Moreno, el exfiscal anticorrupción, en esa época Moreno era un litigante muy amigo de Bustos, de Leonidas Bustos, que era presidente de la Corte Suprema de Justicia y era miembro de la Sala de Casación Penal, Leonidas Bustos. Entonces lo han contratado, y en un abrir y cerrar de ojos, la Sala Penal le quitó todos los cargos a Andrade, con argumentos pues poco serios. Y según el documento que circula hoy en la prensa, Hernán Andrade, en lo que dice el exgobernador Lyons y Gustavo Moreno y el abogado Padilla, dio entre 2.000 y 3.000 millones de pesos a la Corte para que le quitaran esos negocios. O sea que estamos en la olla, hermano. Lo mismo se dice del señor Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia, senador de la República, cuyo hijo también es senador del Centro Democrático. Se dice que dieron un dinero para que los testigos de ese proceso fueran considerados mentirosos y así liberar a Alfredo Ramos. Lo mismo hicieron en varios procesos penales donde se habla de miles de millones de pesos repartidos entre los magistrados, que una de las evidencias que tienen la Corte y la Fiscalía es el incremento patrimonial injustificado
de estos tres exmagistrados, Leonidas Bustos, Francisco Ricaute y Tarquino Pacheco. Dice la revista que la cosa va a avanzar mucho más. O sea que esos tres exmagistrados no son las únicas manzanas podridas que hay arriba, que son muchos más. Y yo lo creo, claro que sí lo creo, porque es que la Corte Suprema tiene 23 magistrados. La sala penal, la sala de casación penal tiene, creo que son 7, 8. Y fueron por unanimidad que hicieron la voltereta. ¿Cómo la ve ahí, don Carlos Ortiz? Sí, es tan crítica la situación que vive la justicia a alto nivel, que parece ser que estos magistrados le metieron la mano y torcieron algunos procesos. Me refiero al señor Tarquino, al señor Leonidas Bustos y al señor Francisco Ricaute, para favorecer ciertas personas como Luis Alfredo Ramos y lo mismo a este señor Andrade. Lo que observo ahí es que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, en un pronunciamiento enérgico, ha manifestado que se lleve el caso hasta las últimas consecuencias y celeridad en la investigación contra estos 13 magistrados. Pero le voy a contar una cosa, Carlos Ortiz. Lo que pasa es que aquí en Colombia todo es bien complejo, porque resulta que todo el mundo sale a decir investigaciones exhaustivas, a fondo y toda la cosa. Pero ¿a dónde van a parar? A la comisión de absoluciones, o a la comisión de acusaciones, que llaman también de absoluciones, de la Cámara, que no investiga nada, no hace absolutamente nada. Lo peor es que se ha descubierto que estos 3 magistrados han recibido jugosos contratos de entes estatales. Por ejemplo, el señor Leonidas Bustos tiene un contrato de 87 millones de pesos mensuales que le paga la gobernación de Cundinamarca. Cundinamarca, sí. El señor Leonidas Bustos, el señor Ricaute También tiene contratos con entes estatales donde recibe 700 millones de pesos mensuales por un contrato de 3 meses, sí, sin que haga ningún esfuerzo de nada. El señor Pacheco tiene contratos también con varios entes territoriales por muchos millones de pesos. sí. Y lo peor, la esposa de Leonidas Bustos ha sido ternada por el presidente de la República para que juzgue jueces y magistrados en una vaina que llama Consejo Judicial o Comisión Judicial, que se creó para reemplazar la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Entonces mire que aquí todo es pura mentira. Aquí dicen investiguen, sancionen, lleguen hasta las últimas consecuencias, pero al mismo tiempo los tipos están premiados. Tienen un aforo especial, la Comisión de Absoluciones, que se fundamenta en el tema de yo te juzgo, tú me juzgas. Entonces la Comisión de Acusaciones de la Cámara es la que juzga a los magistrados, y los magistrados son los que juzgan a los congresistas. Entonces ahí no hay nada que hacer, tiempo perdido. Me preocupa eso, porque es que también las propuestas que hay para mejorar el tema no tienen acogida en el Congreso. Yo le escuchaba a una congresista que quería una constituyente, pero resulta que los otros congresistas no les jalan. ¿Por qué? Porque lo primero es que la congresista está en campaña política, ella, supuestamente para ser candidata presidencial y ser presidente de la República. Entonces nadie le va a jalar pues a darle semejante papayazo. Y segundo, porque es que la constituyente se puede salir de las manos, como pasó en el año 91. Entonces los congresistas no le jalan a eso, porque sería quitarle privilegios a ellos, y ellos no están dispuestos a renunciar a esos privilegios. Y miren lo que está pasando con la reforma política. Hoy, por ejemplo, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, llevó un nuevo articulado
de la reforma política. El primero iba de 23 artículos y todas las bancadas en el Congreso dijeron que no les gustaba, sobre todo Cambio Radical. Y entonces ahora el ministro Rivera llevó un nuevo proyecto de 14 artículos, hoy se está votando. Pero ¿qué pasa? Que en esos 14 artículos prácticamente sigue lo mismo. El Consejo Nacional Electoral sigue dependiendo del Congreso. No se le quitan las facultades al Consejo de Estado, ninguna facultad para juzgar congresistas. Se pretende acabar con los grupos significativos de ciudadanos para postular candidatos por firmas. Y lo que se dice es, y en boca del doctor Humberto Lacalle Lombana, es que es un retroceso. O sea, la propuesta que lleva hoy el gobierno, con 14 artículos, que está debatiéndose hoy en el Congreso, a juicio de Humberto Lacalle y de varias gente que conoce de los temas, es un retroceso, porque primero le quita el espacio a los actores que no se identifican con los partidos políticos. Por ejemplo, los grupos minoritarios o los pequeños grupos que quieren hacer política por fuera de los partidos van a sentir un garrotazo, porque les van a quitar ese derecho. Fuera de eso, se conserva la potestad del Congreso para integrar el Consejo Nacional Electoral, o el Consejo Electoral, para que no haga nada. Porque es que el problema en Colombia es tú me eliges, yo te elijo. Nosotros nos elegimos. Entonces, si el Congreso elige y eso es repartido por partes iguales entre los partidos políticos, los miembros del Consejo Electoral, pues este Consejo Electoral no depende del Congreso, no va a hacer absolutamente nada. Y allí está el gran problema. No se dice nada del voto electrónico, que es la clave para evitar el fraude. Aquí nos la pasamos hablando paja de que Venezuela, que en Venezuela adulteraron un resultado electoral, pero es que en Venezuela sí por lo menos hay voto electrónico. Aquí en Colombia no lo imponen, porque saben que se acaba la compraventa de votos. Porque es que cuando un votante ingresa a un cajero, a una caja electrónica, donde se identifica con la huella, con biometría, no es posible suplantarlo. Y como no se permite que lo acompañe a ese votante nadie, entonces ese voto sí va a ser secreto. Y el control es instantáneo. Usted marcó su voto y automáticamente el sistema lo bajó ya como potencial votante. Como cuando usted tiene 100.000 pesos en un banco, saca 10.000 pesos, el sistema le dice inmediatamente, le quedaron 90.000 pesos, no le quedaron ni 110, ni 101, no le quedaron 90.000 pesitos. Con el voto electrónico es lo mismo. Por eso yo no entiendo por qué en Colombia no queremos trabajar el voto electrónico. ¿Cómo la ve Carlos Ortiz? Sí, eso lo que genera es más impunidad. Esta reforma política, prácticamente volvemos a lo mismo y no se avanza nada para contrarrestar la impunidad con un Consejo Nacional Electoral elegido por el Congreso. Mire usted que el escándalo que anda eso de Odebrecht y de plata de Odebrecht para la financiación de las campañas presidenciales de Uribe y Santos, eso no ha quedado en nada en el Consejo Nacional Electoral, inclusive eso lo dejaron hasta prescribir y eso es impunidad. Desgraciadamente estamos todavía, mire, Carlos Ortiz, en eso. La política en Colombia es un negocio del cual se han apoderado las élites. Hay nepotismo. Es increíble, por ejemplo, cuando uno ve el caso de Cartagena, el alcalde Duque, que se presentó como si fuera un independiente, un locutor deportivo, etcétera, y resulta que ahora que conocen los audios,
400 horas de audios que tiene la Fiscalía, los grandes negociantes de la campaña de Duque y los grandes beneficiarios han sido los que han tenido el poder siempre en Cartagena, que inclusive están condenados por parapolítica, como Cáceres, uno que le decían que el Chuzo, los corruptos, ¿verdad? Que lo más corrupto que el que decía, que los que señalaba. Vicente Bler. Hay otros tipos allá como Blel, como ese García, los Zucardi. En esas grabaciones es increíble cómo se reparten el poder en esa ciudad de Cartagena. Y lo grave es que no solamente eso sucede en Cartagena, está sucediendo en todos los municipios del país y en todos los departamentos. La forma como se reparten, eso pareciera que fuera un botín de guerra, cuando las guerras de las cruzadas o las guerras del siglo XVIII-XIX, inclusive la guerra de emancipación de nosotros con Simón Bolívar, uno de los triunfos o una de las consecuencias del triunfo era quedarse con los bienes del derrotado y con las mujeres. Y los griegos esclavizaban a la gente también, y los romanos también. El derrotado era esclavizado. Entonces aquí nosotros estamos en lo mismo. Aquí el que gana una elección reparte como si fuera de él la torta del poder, burocrática, contratos, todo eso. Que da asco, por ejemplo, oír esos audios que hizo la Fiscalía de cómo se repartieron todo en Cartagena con los grupos políticos y con gente ya condenada por parapolítica. Y lo más berraco es la plata que rodó, porque los concejales pedían billete y ayer hablaban de libros, no hablaban de millones, pero la Fiscalía dudó que eran, cuando vea que mándenle 10 libros a Bulano, eran 10 millones. Y entonces se entiende que los cuerpos colegiados, llámese consejos, asambleas y Congreso de la República, son corruptos porque venden el voto, son corruptos porque los cargos públicos que la Constitución y la ley les dice que deben de elegir, lo hacen por plata, les dan plata, les dan poder, les dan cuotas. Eso se llama corrupción. La tristeza que da escuchar esos audios es porque entiende uno que no hay sentido de patria, no hay sentido de servicio público, no hay sentido de función pública. Que la función pública se caracteriza por ser transparente, honesta. ¿Qué honestidad puede haber cuando se vende un cargo? Se vende la Contraloría, por ejemplo. La Contralora, que fue la menos calificada en Cartagena en el concurso supuesto de méritos que se hizo, resultó siendo nombrada porque se repartieron los famosos libros de 6 ceros. Entonces hemos llegado a un estado de podredumbre total, donde se pudre la Corte Constitucional con Jorge Pretel, donde se pudre la Corte Suprema de Justicia con Ricaute, con Bustos, con Tarquino y muchos más que van a salir a rueda ahora. Se pudre el Consejo de Estado, se pudre el Consejo Superior de la Judicatura con el carrusel de las pensiones. Es que aquí a la gente ya se le olvidó que Ovidio Claros, Pedro Sanabria y todos esos tipos que estaban en el Consejo Superior de la Judicatura atentaron contra el erario público cuando, dándole palomitas a unas personas, les hacían multiplicar por 20 el derecho pensional, yéndose contra el pueblo colombiano. Eso no le puede olvidar a la gente. Hay que estarle diciendo a la gente quiénes son esos tipos y estar reproduciendo las noticias de esa época, porque ya lo están archivando en la comisión de acusaciones. Pero la gente no se puede olvidar
¿Quiénes son los que están comprometidos en el carrusel de las pensiones? En el carrusel de los remates. Vamos a tener que desempolvar todos esos artículos de prensa y ponerlos a circular por las redes sociales, porque esos sinvergüenzas inclusive están pensando ser candidatos nuevamente al Senado y a la Cámara, confiados en que el pueblo tiene mala memoria. Entonces, por las redes sociales vamos a volver a reproducir eso. Si la justicia no hizo nada, las redes sociales lo pueden hacer. No le vamos a dar el voto a unos bandidos que se han robado el erario público. ¿Qué opina, Carlos Ortiz? No, ese estado de podredumbre, como usted lo narra. Mire, a propósito de esa reforma política, prohibir el grupo significativo de ciudadanos que tengan candidatos, y eso que es lo que está haciendo ahí, pues que estos tipos quitarse la competencia de encima, los partidos actualmente vigentes o legalmente constituidos, quitarse la competencia de encima, y por eso quieren eliminar que el grupo representativo de ciudadanos pueda tener un candidato. Pero es que esta podredumbre y uno lo ve. Mire, por ejemplo, en el caso de esa familia García Zucardi, allí hay un señor que condenaron por homicidio y por parapolítica, condenado, un tal García, que fue senador, que creo que es el padre... Romero García, ese Romero García, y como que es el esposo de Piedad Zucardi o el cuñado, qué sé yo. Ese tipo está condenado a 40 años y por delitos de lesa humanidad está condenado. Sin embargo, ese hace parte, como tienen enlace, están enlazados con la familia Zucardi y hace parte de esa misma familia García Zucardi. Y para muestra un botón, el actual, creo, vicepresidente del Senado que se eligió es un muchacho de nombre Andrés García Zucardi, de los mismos. Entonces, ¿qué esperanza? ¿Qué esperanza con la podredumbre que nos está reinando y que nos está gobernando? ¿Qué esperanza? Ya, imagínense un señor que viene de una familia que ha cometido delitos de lesa humanidad y contra los derechos humanos y todo eso, y el premio sea el de vicepresidente de esa alta, del Congreso de la República, del Senado de la República. Entonces, ¿para dónde vamos? No sé. Bueno, Carlos Ortiz, me cogió un poco la tarde, me despido de todos los oyentes de La Paz Estéreo, del Magazine por la Paz, seguimos haciendo análisis de noticias, que tengan una feliz tarde. Despídase, Carlos Ortiz. A todos los seguidores de Magazine por la Paz, hinchas de este programa, mis agradecimientos y que pasen una feliz tarde. Gracias, muchas gracias. Hasta aquí su programa, Magazine por la Paz, con la conducción del doctor Adolfo León Oliveros Tascón.